Vanessa, te recuperamos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lidia, para ti y todos los que nos escuchan. Gracias, Vanessa. Qué gusto tenerte con nosotros. Iniciando para ponerle al auditorio el panorama. El combate del narcotráfico en nuestro país, ¿cómo va? ¿Cuál es el balance? Sí, bueno, pues las cifras creo que son bastante claras, más allá de que en algunas ocasiones las autoridades las traten de maquillar, pues ha ido en incremento el tráfico de drogas y no solamente el tráfico, sino ahora tenemos este gran problema que incluso impacta en nuestra agenda bilateral con Estados Unidos, que es el del fentanilo. Es decir, el narcotráfico ha ido no solamente modificando, sino innovando en sus productos con esta nueva droga que en Estados Unidos ha ocasionado el año pasado más de 100,000 muertes y eso es lo que los tiene muy alarmados, muertes que además son sobre la edad de la población económicamente activa, mayoritariamente en hombres de 18 a 45 años, una droga que se hace adictiva muy rápidamente y que además mata también de forma muy rápida a la población. Es decir, vemos esta innovación, pero también en tecnología, ¿no? Esta droga utiliza químicos que vienen de Asia y se hacía en laboratorios muy caseros, de acuerdo a lo que la DEA ha informado después de infiltrarse con los chapitos, y ahora se hace con grandes prensas y con gran tecnología en México, que además empieza a diversificar con otras drogas en otros puntos, es decir, está tratando de infiltrar esta nueva droga en América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque las drogas que vendía, por ejemplo, en Chile, que hoy es un nuevo mercado, pues lo hacía en coordinación con Colombia. Colombia ofrecía el producto y México la logística. Pero el fentanilo, como no se produce en otras latitudes como la colombiana, pues es el producto por excelencia mexicano. Entonces, bueno, pues vemos que se ha incrementado la venta, que se ha incrementado el consumo en Estados Unidos y que están diversificando los mercados y que el gobierno mexicano está muy superado. ¿Por qué? Por la corrupción de las instituciones en las cuales pues no hay una correcta manejo de la seguridad para poder detener realmente a estos cabecillas de estas bandas. Y justo te iba a preguntar eso, Vanessa. El gobierno de nuestro país, bueno, se ha visto rebasado por este problema que sigue creciendo y, como tú mencionabas, se ha diversificado. ¿Se ve que puedan tomar cartas en el asunto pronto? Pues se antoja difícil, la verdad, Lidia, me gustaría ser positiva, pero tenemos una policía muy menguada, muy debilitada, históricamente nunca ha sido fortalecida, ¿no? Totalmente cooptada, si bien no el 100% de los policías, pero sí aquellos que son fundamentales para la lucha contra este tipo de crimen organizado, ¿no? Y por otro lado, bueno, la nueva Guardia Nacional tiene muchísimas funciones, no hay tanta claridad, ¿no? Están peleando contra también la migración, etcétera, y la estrategia de seguridad realmente ha fallado. Vemos al presidente y a las autoridades pelearse con Estados Unidos, que si bien tiene una parte importante del problema por el envío de armas que ayudan a la protección de estas drogas que llegan a su país, bueno, pues también México tiene que hacer lo propio. Y quiero ser muy claro, Lidia, porque no vamos a acabar con el narcotráfico. Lo que hay que hacer es una correcta gestión, porque la demanda la hay, porque el mercado negro siempre va a existir, e incluso existen los países que han despenalizado algunas drogas, pero la correcta gestión implica evitar estas grandes bandas que pelean entre ellas y que ocasionan delitos del orden común, que son los que afectan a la población en general. Vanessa, ¿hasta dónde podría tener injerencia el gobierno de Estados Unidos ante este problema que existe en nuestro país, que vemos y mencionabas, bueno, se han visto rebasadas las autoridades para poder combatir el narcotráfico? Bueno, pues desde hace años se ha tratado de tratar al narcotráfico, equipararlo con el terrorismo. Incluso en algunas cortes de Estados Unidos se ha juzgado ya a mexicanos por delitos de narcoterrorismo, lo cual daba pie a lo que hemos visto ya en los últimos meses, que son estas declaraciones, sobre todo por parte de los republicanos, de pues nombrar
a la par al narcotráfico con el terrorismo y por lo tanto hacer incursiones incluso militares para luchar contra estos cárteles en México, lo cual creo que en el corto plazo va a ser difícil, pero lo que se ha incrementado es la presencia de infiltrados de las agencias de inteligencia norteamericanas, sobre todo a partir de lo que ocurrió con el general Cienfuegos. Cuando México trae de regreso al general Cienfuegos, también cambia sus políticas, por ejemplo, para estas agencias, para aportar armas, ahora tienen que ir como cualquier hijo de vecino a pedir el permiso a la Sedena, ¿no? Tienen que hacer ahora sí una detallada especificación de cuáles son las funciones que hacen en nuestro país. Y entonces, bueno, pues se les cierra un poco la puerta a la inteligencia norteamericana, por lo que han proliferado este tipo de infiltrados, ¿no? Espías, digamos, como los que últimamente han hecho las declaraciones de los chapitos, que lo hacen sin avisarle al gobierno. La implicación de estas agencias, bueno, pues ayuda a fortalecer los argumentos de Estados Unidos, que seguramente va a incrementar cada vez más la presión. Yo no creo que llegaran a una incursión militar, pero sí la presión por las vías comercial, diplomática, etcétera, a México para que logre, sobre todo, como decía anteriormente, detener el fentanilo. Estados Unidos tampoco quiere que no pase ninguna droga. Tendrían un problema, ¿no? Terrible si no les pasara ninguna droga por la cantidad de demanda que tienen ya, el problema de salud pública de las adicciones, pero sí esta droga en especial que ha ocasionado tantas bajas a la población económicamente activa y que es sumamente peligrosa, lo cual también tenemos que tener mucho cuidado en México, porque cuando logre Estados Unidos disminuir el flujo de fentanilo hacia su territorio, bueno, ¿a dónde va a ir este mercado? ¿No? Justamente a México y América Latina. ¿Cuál sería en conclusión, Vanessa, la expectativa del narco en nuestro país en lo que resta de este 2023? Sí, me parece que va a haber una persecución importante activada por la agenda bilateral de México y Estados Unidos, muy enfocada a la disminución del tráfico de fentanilo